Hola, ¿cómo está usted? Sea bienvenida, bienvenido. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por sintonizar el Canal 4 y Canal 41. La verdad es que nos da gusto cuando está en la casa, a uno le da gusto cuando recibe visitas. Pero nosotros también en esta oportunidad como canal nos agrada mucho la visita de nuestro próximo entrevistado. Y estábamos hablando recién con el ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna, precisamente de esa cercanía que la historia dirá que en algún momento empezó a crecer. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ministro, antes de iniciar esta conversación, nosotros ya lo planteábamos un poco. Ha habido, no sé si un cambio, pero sí ha habido un proceso de empezar a, me va a disculpar la figura, pero de botar los muros entre la ciudadanía, ese vecino que a lo mejor pasa por afuera de una corte, ya sea la Corte de Apelaciones, pasa por afuera y dice, ¿qué pasará ahí adentro? Pero ahora no, ahora uno ingresa porque incluso se hacen presentaciones de arte, de cultura, se abrieron las puertas. Hasta en lo personal he corrido en algunas actividades del Poder Judicial. ¿Qué está pasando, ministro? Lo que ha pasado es que se ha desarrollado una evolución cultural importante al interior del Poder Judicial, en el sentido de volcarnos más a lo que es una cuestión esencial, que es estar al servicio de la ciudadanía, al servicio de las personas, en el ámbito propio nuestro, que es el ámbito de la Administración de Justicia. Pero esta Administración de Justicia... justicia que se representa con esta dama, ¿no es cierto?, distante y con la vista vendada, no tiene por qué no ser cercana a la comunidad. Y eso se ha ido dando en todos los niveles de la judicatura, y hoy es una cosa bastante normal que los jueces tengan un trato diferente con la ciudadanía, con la comunidad, con los usuarios, y además incluso estamos en un esfuerzo permanente por mejorar el lenguaje. Mejorar el lenguaje en el sentido de hacerlo más comprensible a lo que es el hablar común de las personas. Sí. Y en eso estamos haciendo estudios, seminarios y tratando de que eso se refleje en las resoluciones. ¿Tiene que ver con el contexto histórico también después de un proceso duro durante la dictadura militar en Chile? ¿Tiene que ver con ese proceso de estar con las bases sociales también más afiatadas para empezar a abrirse hacia la sociedad? ¿Tiene que ver con eso también? Porque en esa época también los poderes del Estado estuvieron en relevancia absoluta, o sea, el Poder Judicial tuvo mucho que decir ahí, ¿no? Probablemente tenga que ver con eso, porque este fenómeno se aprecia, como usted lo dice, en todos los niveles de autoridad. Además tiene que ver con el avance tecnológico. También. ¿No es cierto? Esto de las redes sociales, por ejemplo, hace absolutamente imposible que tengamos los muros permanentemente levantados o que no tengamos apertura. Ahora, en rigor, el funcionamiento interno de las Cortes, por ejemplo, la misma Corte Suprema o las Cortes de Apelaciones, es un funcionamiento muy abierto. Cualquiera que esté allí y llega a la hora de una audiencia puede ingresar y no tiene ningún problema. Yo recuerdo con los protocolos correspondientes, digamos, en términos de... Pero incluso le iba a decir eso, antes, sí. Si alguien llegaba, hombre, sin corbata, no lo dejaban entrar. Ahora no importa, la gente va con polera, como vista normalmente, ¿no es cierto? Entran chiquillos escolares, etcétera. Sí. Pero eso hay que primero entrar a la corte y luego entrar a la sala. Entonces, ese entrar a la corte es lo que era difícil, o a los juzgados, y ahora no, ahora es una cosa bastante más fácil. Incluso es el reflejo de este fenómeno, este seminario del que vamos a tener ocasión de hablar más adelante. Exacto, sí. Sí. Mañana hay un seminario que habla de acceso a la justicia, pero también con un apellido tremendamente importante que tiene que ver con las personas con capacidades distintas, con discapacidad. Y precisamente es eso, es lenguajear, como dice Humberto Maturana, de una forma distinta, pero también es abrir los accesos. Y no tiene que ver probablemente solo con infraestructura, de que tenga un acceso para una rampa, tiene que ver cómo nos comunicamos con las personas con discapacidad. Y entiendo que este seminario le correspondió a Aysén esta temática, pero en otras regiones como la Araucanía o otras regiones extremas se han tratado otras temáticas como medio ambiente, temas indígenas, etcétera. Entonces, se está hablando de otros temas en la Corte de Apelación, están abriendo las ventanas, ¿no? Claro, y esto es expresión justamente de esa preocupación a que hacíamos referencia recién.
y que en este caso es una preocupación de todos los poderes judiciales de Iberoamérica, que en reiteradas oportunidades se han referido a este problema, particularmente en lo que se ha llamado las reglas de Brasilia de hace unos años atrás, y en un protocolo que se firmó en la cumbre realizada en Santiago el año pasado, en que justamente se fijaron las pautas para acercar más la justicia, digámoslo de otra manera, abrir más las puertas de la justicia a las personas vulnerables, pensando que si el ciudadano común y corriente tiene inconveniente en ingresar a un tribunal, porque generalmente no va de buena voluntad, va porque lo llevan, porque lo arrastran, porque se tiene la siente necesidad obligado de justicia también. Exacto. Sí. Entonces, estas personas que hemos llamado vulnerables como un englobamiento general tienen más dificultades todavía. Y hablamos de las niñas, niños y adolescentes, hablamos de las mujeres, hablamos de los migrantes, de los indígenas, de los discapacitados, etcétera. Y como usted muy bien decía, ya este año hemos hecho 4 seminarios en 4 cortes diferentes, y este es el 5º y último de este año, en que hemos seleccionado algunos de estos grupos para dedicar un seminario especialmente a ellos. Bueno, y en ese contexto y en ese marco, mañana también hay una actividad muy bonita, que son con los niños y las niñas de la Teletón, que van a presentar sus trabajos también, y que eso se va a mostrar. Hay un punto de prensa, nos ayuda ahí el equipo de comunicaciones, a las 11:15 de la mañana, ¿verdad?, en la Corte de Apelación. Así es, efectivamente. Para mí ha sido una gratísima sorpresa que se haya hecho coincidir la oportunidad de este seminario con la presentación de este trabajo de los niños de la Teletón. Ministro, hacer justicia no es tarea fácil, hay que escuchar mucho, hay ministros que dicen, permítame unos minutos, permítame un tiempo responsable para tomar mi decisión. En ese sentido, el Poder Judicial está también abriéndose a sincerar un poco los tiempos para tomar las resoluciones, porque antiguamente, antes de la ley de transparencia o de otros estados sociales, uno, la verdad es que se encontraba, el abogado principalmente era el que iba y averiguaba, pero hoy por hoy esa relación con la prensa que ustedes han abierto también, muy fundamental y que yo la encuentro muy inteligente por lo demás, ha ido ayudando a comunicarse con la comunidad precisamente para decir, mire, así funcionan los procesos, así son los términos judiciales y estos son nuestros plazos. Pero ustedes también se han sincerado en decir, necesito un poco de tiempo para tomar una buena decisión, probablemente, ¿no? Así es, en efecto es así. Ahí hay 2 cosas. La primera es ese sinceramiento que usted menciona, que es muy real, en que nosotros hemos dicho en qué casos necesitamos algún tiempo y por qué, ¿no es cierto? Y el otro es un problema de administración, del cual se ha tomado conciencia en los últimos años, y que antes en realidad funcionaba todo como al ritmo normal, vamos a llamar así. Quizás normal no es una expresión... En los tiempos de la Corte. No lo sé, pero en definitiva, ¿no es cierto? Iba saliendo a medida que iba saliendo. Entonces ahora hemos forzado el tranco, en términos tales que una corte tan grande como la de Santiago, por ejemplo, con una cantidad de requerimientos impresionante, no tiene más allá de 6 a 8 meses, digamos, desde que ingresa la causa hasta que se van saliendo los fallos. En la Corte Suprema tenemos un fenómeno bastante parecido, y antes había que esperar a veces 3, 4 años. Sí. Y en general, en todo Chile, la cosa sucede así. Entonces, si bien es cierto, es necesario tomar un tiempo para una decisión, también estamos apurando el tranco para que efectivamente sea oportuno. Y ahí la arista ahí tecnológica es tremendamente relevante en el sentido de que apura más el tranco, porque la información está más presente y yo me puedo meter a la internet y por ejemplo, ver las causas y pedirlas desde internet, cuestión que antes era una cuestión de papel, de coser mucho documento, digamos. Cuestión que se sigue haciendo por lo demás en algunos tribunales. Bueno, si no tenemos las posibilidades que nos da, ¿no es cierto?, la tecnología de guardar, ¿no es cierto?, y tener los archivos convenientes para procesar, está empezando un nuevo sistema. Claro, están ahí y en ese una nuevo fusión. sistema va en paralelo. Exactamente. Porque en rigor ahí no tenemos ley. Sí. ¿No es cierto? En todos los otros sistemas reformados tenemos ley. Exacto. En este civil no tenemos ley, pero nosotros nos estamos un poco adelantando a la ley, cosa que no ha sido sin esfuerzo y sin discusiones internas, porque hay quienes tienen la idea de que debería seguir estrictamente como está dicho en la ley, y hay quienes pensamos que podemos adelantarnos. ¿Usted es de los que piensa que se debe adelantar e incorporar tecnología? Sí, de todas maneras. Ahora, el tema está en que no es fácil.
No es fácil, ¿no es cierto?, por la misma tecnología y por las mentalidades, porque es muy distinto a una persona que tiene que hacerlo porque se ha adoptado un acuerdo al interior del organismo, a aquel otro que tiene que hacerlo porque la ley así lo ordena. Incluso hay alguien que piensa, como le decía recién, que si lo hacemos estamos infringiendo la ley que nos decía que tenía que ser, ¿no es cierto?, por escrito. Ministro, ya que está acá, hay dos temáticas que me gustaría tratar de conversar con usted, aprovechando su presencia. Una es el tema del área de la seguridad pública. Es una cuestión que aquí el presidente de la Corte de Coyhaique lo ha planteado, se ha acercado mucho también al tema, a la temática cárcel y todo eso, todo lo que involucra, ha emitido opiniones al respecto. Todos parece que tenemos una opinión similar, que la cárcel ya no da para más. Pero ¿cómo se hace para opinar sin intervenir en el otro poder que es el Estado, que es el gobierno, en este caso con su Ministerio de Justicia, que es de donde depende finalmente una cárcel también? Pero cuando usted administra justicia, usted le dice, mire, ¿sabe qué, señor? Usted ha cometido un delito, tiene que ir a la cárcel. Pero cuando ese sujeto va a la cárcel, que es persona, que no pierde todos sus derechos ciudadanos, no puede estar tampoco en condiciones deplorables en donde comienza a perder sus derechos cívicos o humanos. Claro. ¿Cómo se hace para hacer ese equilibrio? Lo primero es, como usted lo decía tangencialmente, dejar claro, o recordar más bien dicho, que el tema de la seguridad pública y el tema de las cárceles y de la mantención de las personas privadas de libertad son dos temas ajenos al Poder Judicial, pero ajenos en términos de competencia estricta. Exacto. Pero muy cercanos, como usted también lo decía, en el sentido de que administrando justicia uno va percatándose... Entrelaza las áreas. Claro, entrelaza las áreas, ¿no es cierto?, y que las condiciones en la cárcel no son dignas. Entre otras cosas, los jueces de garantía tienen que visitar las cárceles, los presidentes de las Cortes de Apelaciones, y allí van constatando esto y tienen una obligación de hacerlo presente al Ministerio de Justicia. Por lo tanto, la labor nuestra va en el sentido de hacer presente cada vez, ¿no es cierto?, y cada vez con mayor fuerza estas situaciones, y ordenar en la medida que se puede, porque un juez de garantía, ¿no es cierto?, o una visita de cárceles puede dar determinadas órdenes. El tema está en que los responsables a veces no cuentan ni con facultades ni con recursos económicos como para solucionar esos problemas. El otro tema, el tema de la seguridad pública, la delincuencia, que tiene mucha importancia particularmente en las grandes ciudades, depende en buena medida primero de las condiciones socioeconómicas de un país y en segundo lugar de la actividad que pueda realizar la policía y el Poder Ejecutivo. Nosotros podemos colaborar con sugerencias, con ideas y con la rapidez de la actuación de los juzgados de garantía, pero no podemos llegar más allá de eso. Y a su juicio, ministro, y en la experiencia en la Administración de Justicia, desde su perspectiva y en la opinión, ¿estamos delante de la delincuencia? ¿Vamos un paso adelante? ¿Estamos parejos o vamos un paso atrás? ¿Tenemos que hacer mayores esfuerzos? Yo creo que estamos en la opción 3. Estamos más atrás de la delincuencia. Un paso atrás. Un paso atrás. Ahora, lo que sucede es que si uno examina las cifras, los delitos duros son un porcentaje, y gracias a Dios así es, un porcentaje bastante menor. Si nos comparamos con otros países en la región, dice usted. Por una parte, y por la otra, ¿no es cierto?, es un porcentaje menor, y ahí quiero completar lo que estaba diciendo, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que reciben los tribunales es eso. O sea, lo que llega a los tribunales por la vía del Ministerio Público o por la vía de los querellantes particulares se refiere a una cantidad de delitos bastante menores que los duros, que son los que causan impacto en la opinión pública, como son los homicidios, los robos con violencia. Y estamos en el ámbito de la percepción, la sensación, claro, etcétera, ¿no? Una cuestión más que tiene que ver con psicología también un poco. Y tiene que ver con una realidad, tiene que ver con la realidad de que muchos de estos robos con intimidación, ¿no es cierto?, o violaciones, aparte de que impactan demasiado, no logran llegar a los tribunales porque no se logra ubicar a los culpables, no se logra pesquisar suficientemente. La Fiscalía, ministro, en algún momento, incluso en voz de Saba Chaguán, dijo que necesitaban modernizarse, pero en esa modernización necesitaban más recursos, más fiscales, más gente para la función persecutora, precisamente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que sí, yo creo que esa es una labor que requiere más recursos humanos y materiales de todas formas, ¿no es cierto? Ahora, el tema es muy complejo, sí. El tema es muy complejo. Una ciudad como Santiago, de más de 6 millones de habitantes,
no es nada difícil esconderse. Generalmente el que va persiguiendo se tropieza, y lo digo como una imagen, ¿no es cierto? Porque pueden borrarse las huellas, puede borrarse toda esta cantidad de elementos. Y a la hora de llegar al tribunal, que ya llegan pocos, como he dicho, ¿no es cierto? Hay una defensoría, que bendito sea Dios que lo existe, porque está, ¿no es cierto?, tutelando los derechos de las personas, que es muy rigurosa y muy estricta. Entonces el Ministerio Público... Y que también tiene que hacer su pega, como corresponde. Y el Ministerio Público tiene que subir los estándares. Entonces, si la policía de pronto descubrió algo porque llegó y entró sin cumplir con los protocolos a un lugar, ese ciudadano tiene derecho a decir, mire, entraron a mi casa y no me dijeron nada, no me exhibieron orden. Por lo tanto, todo lo que actuaron los policías no vale, aunque hayan descubierto un arsenal. Ministro, lo quiero llevar a un seminario en el cual usted también participó, que se llamó Asamblea Constituyente, Reforma Constitucional o Proceso Constituyente. ¿Participó? ¿O estuvo el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz? Yo no lo sé exactamente. Pero ahí hubo una opinión que tiene que ver con... ¿Dónde fue eso? Eso, tengo aquí, dice Lamberto, estoy leyendo Economía y Negocios del Mercurio, dice Lamberto Cisterna, opina que Sergio Muñoz no representa a la Suprema. El ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna, se refirió ayer al debate desencadenado por la declaración del presidente del máximo tribunal, Sergio Muñoz, a la actual normativa laboral y los desafíos de la reforma. Estamos hablando de reforma laboral. Dentro del programa de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Va bien encaminada la reforma laboral? ¿O para eso habrá que hablar también de nueva constitución para reformar aquello? A ver, primero una precisión. El seminario ocurrió o se realizó en la Corte Suprema a propósito de la intervención de un profesor italiano brillante, más otros colegas que intervinieron allí, ¿no es cierto?, entre ellos el ministro Carlos Cerda de la Corte Suprema, y en ese ámbito el ministro señor Muñoz, que obviamente inviste la calidad de presidente de la Corte, dio su opinión personal. Por eso yo dije en aquella oportunidad, cuando me lo preguntaron los periodistas, que él no representaba a la Corte Suprema en términos del Pleno. No en el sino Pleno, que digamos, es su opinión personal. ¿no? Como participante en como el seminario. Claro, digamos, exactamente. ¿sí? Ya. Ahora, la reforma yo la veo un poquito entrampada. ¿En qué parte? Por la información que uno ve por la prensa, ¿no sé? Está entrampada fundamentalmente en el tema del reemplazo de personas durante la huelga, entre que se reemplazan o no, y si se reemplaza es con personal externo o con personal interno. Las dificultades que de ello podría derivar, ¿no es cierto?, para la producción, que es la parte que ven los empresarios. Entonces, ¿y dónde quedaría la presión que ejerce un sindicato porque un sindicato va a la huelga y finalmente el objetivo ahí, lo sabemos todos, es una cuestión de paralizar la producción precisamente para presionar al administrador, dueño, empresario, y le dice, mire, lo que se hace en muchas empresas, nosotros frenamos la obra porque necesitamos mejores condiciones. Si no está esa presión, ¿de qué otra forma se presiona entonces? Bueno, se negocia, entre comillas. El tema es, ¿no es cierto?, que o usted tiene las condiciones para negociar o las provoca. Y esto es en el ámbito laboral, en el ámbito político, en el ámbito social, incluso en el ámbito... En la negociación diaria, dice usted. Claro, de las relaciones interpersonales. Entonces, esta es una historia antigua en el derecho laboral, porque... Es que usted es experto en el área, de hecho. Antes, la mayoría de las huelgas eran ilegales. Y lo eran fundamentalmente por eso, porque no se seguía el procedimiento establecido en la ley, y en segundo lugar porque la huelga ilegal nacía muy espontáneamente, abarcaba todo, no respetaba nada y en consecuencia hacía presión, efectivamente. Entonces, y ahora está regulado. Ahora está regulado. Ahora está regulado. Y en los funcionarios públicos no existe, de hecho, el concepto huelga, por lo que puede investigar un poquito. Pero existe también. Existe, bueno, son cosas... Claro. Interpretativas, ¿no? Bueno, y hay otros países, ¿no es cierto?, que son más avanzados en esta materia y que permiten que la policía esté en huelga, por ejemplo. Sí, claro. Cosa que sería difícil imaginarlo en Chile, ¿no? Por cierto. Sería muy difícil imaginarlo. Muy bien. Ya pues, invitados entonces mañana a las 11:15 de la mañana en este seminario de inclusión. Es un bonito concepto, de inclusión a las personas con discapacidad con un acceso a la justicia, digamos. A las 11:15 es esa actividad que usted mencionaba, pero el seminario mismo es a las 15. A las 15 horas comienza el seminario en el tercer piso de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, un edificio muy bonito por lo demás. Así es. Con alto esfuerzo de la ministra Araneda y también.
Sí, Sí. sí. Es Ella ha cierto. hecho mucho por la jurisdicción. Es verdad, hay que reconocer ahí el Sí, esfuerzo que hizo hace por supuesto que un sí. par de tiempo atrás. Ya pues, oiga, ministro, Muchas gracias a ustedes le por la agradezco mucho invitación. la conversación, fue muy amena. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias. Nosotros llegamos hasta aquí, nos encontramos mañana, temprano en reunión de pauta, seguramente esta conversación también va a ser parte del análisis. Así que muchísimas gracias por informarse con nosotros. Viene Rocco Martinello, trae las noticias, quédese, tenemos nuestras noticias regionales, usted sabe, nos puede ver en la región, pero también hasta en Linares, si usted así lo gusta, que es su tierra, ¿o no? Sí, pues la región del Maule, pues, lógico. De Cauquenes. Oh, bonita zona. Precioso. Preciosa zona. Harta agricultura. Exacto. Harta agricultura. Que estén muy bien.